En el programa de hoy tenemos como invitado a Martí Canadell, agricultor, y una persona que, como veréis a continuación, no dejará a nadie indiferente. Martí es conocido en el sector agro por haber dado la vuelta al mundo cosechando, o como bien dice él, saliendo de mi casa por un lado y volviendo por el otro. Hoy estamos aquí para hablar de cómo dar la vuelta al mundo en una cosechadora. Y Martí, después de esta breve introducción, lo primero, darte las gracias por acompañarnos en Agricultor Digital. Y lo segundo Nada, que me hombre. gustaría saber es cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura. Bueno, yo me definiría básicamente como un curioso, es decir, me gusta conocer gente, me gusta conocer cosas y también me gusta mucho aprender. Luego, yo no soy muy buen estudiante, yo no aprendo leyendo y aprendo mejor viendo y conociendo. Y así es como me muevo. Estupendo. ¿Y por qué te dedicas a la agricultura? Cuéntanos. Bueno, es mi pasión desde que era pequeño y básicamente también porque mi abuelo tenía una granja de ordeño de vacas junto con Ajá. mi abuela. Esto de las vacas no funcionó mucho por aquí y bueno, tenían una casa de payés y ahora tienen cerdos y tierra Ujú, y es un poco de tradición. ujú. Pero luego mi madre y mi padre no siguieron por este camino y que al final hemos vuelto a retomar con mi madre con los pollos y así, que ahora tenemos una granja avícola, pero bueno, yo desde que era pequeño ya iba a casa a mis abuelos con la afición de los tractores, la Qué bueno. agricultura y la ganadería. Sí, sí, sí. Sí, Cuando nos recomendaron hacer la entrevista, Ferran de Agróstima te recomendó a ti, yo sabía que sí. no, que hacía bien en traerte aquí, así que ahora nos contarás más despacio. Y sin más, vamos a pasar un poquito al tema principal de hoy, pero como antes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues les invito a que se suscriban a cualquiera de nuestros canales para estar al día de todo lo que vamos publicando. Y por supuesto que agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de ellos, ¿no? Porque al final eso hará que nuestro canal se posicione en buen lugar y podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Martí, pasamos a nuestro tema de hoy. Para ello, como siempre, sabes, he presentado una serie de preguntas. Así que Sí. cuéntanos, ¿cómo comenzó tu historia y por qué ir a cosechar a un país como Estados Unidos? Bueno, sí, la historia comenzó un poco sin que yo lo quisiera, como le dice. Yo estaba estudiando industrias alimentarias, un grado superior, y nada, estaba un poco aburrido allí en clase. Y como hace mucha gente, pues con el móvil mirando vídeos, que no se podría hacer, pero bueno. Y nada, como muchos agricultores ya saben, Estados Unidos es la primera potencia mundial en lo que es la agricultura, lo más novedoso siempre está allí. Y a mí siempre me ha encantado ver vídeos y ver cosas por internet. Y vi un vídeo de cómo se fabricaban las cosechadoras estas tan grandes de Estados Unidos y explicaba un poco cómo funcionaban las cosechadoras, las empresas de recolección allí. Y nada, me impactó tanto que digo, wow, molaría un montón hacerlo. Luego estaba aburrido allí y empecé a buscar información por internet sobre estas empresas. No sabía nada de inglés, nada significa que solo sabía el verb to be. Y bueno, Google tiene la opción de traducir página y a través de una página yo salté a otra y encontré un total de 24 empresas y allí leyendo entre líneas vi que decía esto, que cogían gente internacionalmente y que cada año cogían gente de Irlanda, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Inglaterra y wow, sería brutal hacer esto. Bueno, como es lógico, no hablaba nadie de inglés y le pedí a un amigo a Jordi Galí, que me hiciera una carta. Es decir, yo la redacté en catalán y la tradució en inglés y la mandamos a las 24 empresas. De las 24, una me respondió, no sé, es decir, yo les redacté una carta explicando que era un agricultor, que mi sueño era ir a América, tal y cual, y una me respondió, no sé de qué hablas, somos de Australia nosotros, ya que he descartado. Otra nos dijo, ahora no, ahora no es época de coger gente, y otra nos dijo, si nos confirmas, te guardamos plaza. Digo, ay, my. Y a partir de allí empezamos todo el trabajo de estudiar inglés 1 hora y media cada día con este chico.
hasta lograr alcanzar mi sueño. Qué bueno. Cuéntanos un poco cómo funcionan allí las empresas de servicios de recolección. Sí, básicamente, es decir, las empresas empiezan es decir, van siguiendo el Ecuador, ¿vale? A medida que va subiendo y va madurando la cosecha, ellas también van siguiendo. Se empieza en Texas, más o menos, o en la frontera, depende del año y de la campaña que haya. Y nada, hay diferentes empresas del centro de Estados Unidos que se mueven en línea, es decir, van de Texas a Canadá cosechando. Luego, estas empresas lo que se dedican es como ayudar a los agricultores, lógicamente cobrando, pero es decir, un agricultor allí, como ya sabe mucha gente, pues el trigo cuando madura, madura de golpe. Es decir, allí hay un agricultor que a lo mejor tiene 3.500 hectáreas de trigo y de golpe lo tiene que recolectar. Luego él podría coger una máquina y tirarse allí 3 meses recolectando, pero como bien sabemos, el clima puede echarnos toda la cosecha a perder. Es por esto que bueno, los agricultores, algunos de ellos sí, a otros no, pues tienen una cosechadora para empezar, pero luego cuando les viene todo de golpe lo que hacen es alquilar 3, 4, 5, 10 máquinas, depende de cada explotación, y vienen allí una empresa y con una semana o 10 días te limpia todas las hectáreas. Luego... Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Bueno, cada empresa de estas tiene su propia campaña. Se ayuda mucho, que aquí es un poco extraño ver esto, en Gerona sobre todo, que hay bastante rivalidad, pero allí sí que es muy... Es decir, una empresa coge un trabajo y dice, hostia, yo tengo que ir ya al siguiente cliente, claro. Si no llego, ¿me puedes ayudar? Bueno, hay bastante, la rivalidad, lógicamente también hay, pero yo, es decir, trabajábamos bastante para otras empresas, cuando no podíamos llamábamos a gente, y nada, y es esto, iban trabajando, es decir, 10 días, luego cambiamos de zona, a lo mejor cogíamos el camión, hacíamos 1.000 kilómetros, y otro cliente, y luego 1.000 kilómetros y otro cliente, y así hasta hacer 35.000 kilómetros por dentro de Estados Unidos, hasta Canadá, y a Canadá también subimos unos 1.200 kilómetros para el norte para también cosechar el último cliente de la campaña de verano. Y cuando se acabó la campaña de verano, cogimos el camión y otra vez para abajo empezar la campaña de otoño. Bueno, ya no se baja tanto, se baja hasta Nebraska y luego se hace en Nebraska, Dakota del Sur y algo de Dakota del Norte, allí con la campaña de otoño. ¿Y 7 meses. en otoño qué tipo de cultivos son los que se cosechan? Básicamente maíz y soja. Y luego algo de girasol y sorgo. Pero igual que aquí. Los cultivos no son muy diferentes de aquí. Sí. O sea, que puedes confirmar que las imágenes típicas de Estados Unidos con un chorro de 10 cosechadoras a la vez son realidad, ¿no? Sí, sí. Es decir, bueno, sí, no. Sí, pero las 10 cosechadoras no es viable. Es decir, yo cuando... mucho se hace por la foto y tal, las fotos que vemos y los vídeos, pero normalmente una cosechadora va detrás de la otra, ¿vale? Luego, cuando sale una cosechadora, si hay 3 máquinas, tiene que ir a buscar la sexta pasada, ¿vale? Claro. Luego, todo este tiempo que va por el lado del campo, no está cosechando. Por así decirlo, claro. ¿Cómo? Que es bastante ineficiente, quiero decir. Claro, y tú imagínate que van 10 cosechadoras, pues tendría que hacer 20 pasadas. 20 pasadas por 12 metros serían 240 metros sin cosechar. Sí. Luego no sería viable. Lo que se hace es trabajar en equipos de 3, 4 máquinas. Claro. Es lo más práctico y que va más bien. Además, 10 cosechadoras que te sacan 60 toneladas hora son 600 toneladas hora que tendrías que sacar. Qué locura. Es decir, son... Es decir, serían como 25 camiones cada hora que se tienen que ir del campo. Claro. No hay tanta logística, no hay tanta gente. Yo estaba en pueblos que había 20 habitantes.
Ya, 200, 2000, pero los pueblos eran muy pequeños. sí, sí, sí. Como ya nos has contado, con lo que fue encontrar el trabajo no te costó mucho, pero lo que sí que me has contado a mí previamente es que te pidieron algún que otro requisito para ello. Cuéntanos Sí, qué te pidieron. sí, como es lógico, al ser un país inglés, pues que hablar inglés, que tenía Ujú, un gran problema. Y luego que me sacara todos los carnets de Damián. ujú. Es decir, te tienes que sacar los 5 carnets en una mañana. Es decir, yo llegué allí un viernes y el martes estaba en tráfico de Kansas, sacándome el carnet de coche, el de un eje, el de 2 ejes, el de tráiler con remolque y ya está. 5 carnets seguidos y luego el día siguiente hacer la práctica, que tienes que retroceder y tal, y el otro circulación. Y con esto Ujú. ya te vas con carnet por Estados Unidos. Es un poco duro, a ver, es como todo, es igual que el carnet de coche de aquí, Sí, es tipo test, es decir, tienes que practicar mucho, pero claro, si tienes el hándicap del idioma, pues allí tienes más te complica un problemas. poco la vida. Sí, Estupendo. pero bueno. A partir de ahí ya comienzas a ser un poco conocido porque compartiste toda esta historia y te Sí. planteas hacer esto mismo que hiciste en Estados Unidos, pero en otros países. ¿De qué países se trata? Y cuéntanos un poco el desarrollo de tu viaje y cuánto tiempo duró. Sí, bueno, mira, si yo fui a Estados Unidos y Estados Unidos quema bastante la campaña, estar 7 meses en recolección es un poco duro, pero bueno, se hace. Am, y volví aquí a casa, mucha gente decía, ostras, vas a volver, vas a volver. Y yo siempre decía que no, pero siempre tenía la espina clavada de, joder, muy guapo estar allí. Pero quema, es como todo, Sí. la máquina es brutal, pero cuando llevas allí Miles de 2 días, horas. es decir, sí, 2 días o 2 meses, es todo el rato lo mismo. Pero, es decir, mola, además conoces mucha gente, ves diferentes tipos de cultivar la tierra, es decir, es muy guapo. Pero claro, yo pensaba, ostras, otra vez 7 meses haciendo lo mismo, cuando iba a conocer un poco el territorio, me gustaría algo más. Y estuve un año aquí, empecé a estudiar a la universidad, ingeniería agrónoma, y luego, bueno, me salieron un par de cosas y tal, y al final el gusanillo todo el día. Empecé a buscar un poco Australia, porque tenía algo también, una espina clavada de decir, ostras, vamos a conocer Australia, que allí también se cosecha a la inversa que aquí, es decir, allí cuando aquí es invierno, allí es verano y a la inversa. Pues bueno, vamos a buscar información. Y un día estaba inspirado, no sé cómo, y cogí un mapa y un calendario y vi bueno, que si quería, podía cosechar, es decir, podía ir enganchando campañas y además podía dar la vuelta al mundo. Y aquí es donde empecé un poco mi proyecto de decir, ostras, si en junio y julio cosecho en casa, aquí en Gerona, en agosto me voy a Estados Unidos, en septiembre me voy a Canadá, en octubre vuelvo a Estados Unidos a hacer soja y maíz, y en noviembre me voy a Australia. Y Australia empecé también al norte y van bajando. Es decir, Sí, al es del revés que en revés. Estados Unidos. Y allí fuimos bajando. También llegué a Australia en noviembre y diciembre, bueno, acabé hasta Melbourne, hasta Victoria, ahí bueno, hasta abajo, hasta Victoria. Y luego, cuando acabé allí, aún cogí un avión y me fui a Tasmania, que es la isla que está bajo Australia. Y allí me fui a cosechar Pyotrem, que es decir, es una planta que se usa para hacer insecticida. Ujú. Y nada, y allí me estuve también todo el enero. Y luego volví. Y O es sea, por eso que siempre que digo que digamos, salí por mi casa claro, por la izquierda y volví por la derecha. claro, empezaste, digamos, en España, después Estados Unidos y de ahí ya Sí, Australia, ¿verdad? sí. Sí, bueno, Estados Unidos, Canadá, Sí, bueno, Estados Unidos otra vez y de Estados Unidos a Australia, de Australia a Tasmania y Tasmania aquí. Sí. Y sin mira, duda, lo puse. sin Puse duda en un papel y funcionó. una aventura increíble de la cual me gustaría que nos contaras cuáles fueron los mayores aprendizajes. Hombre, sobre todo el idioma. Porque, bueno, una pequeña cosa, antes de hacer esto, ¿vale? Cuando yo dije que sí, que quería ir a Estados Unidos, Jordi, que era mi profesor, me dijo, vale, nosotros podemos apretar todo lo que quieras, pero una lengua se practica si vives allí. Es cuando se aprende de verdad a manejarla. Y me recomendó
a hacer un workout, que no sé si, para quien no lo sepa, es un poco, son granjas o escuelas, hoteles, hostales, que ofrecen casa y comida a cambio de trabajar. Luego te permiten un buen nivel. Y yo, en mi caso, me fui a una granja de vacas, a ordeñar vacas gratis, a cambio de aprender inglés 2 meses antes de irme a Estados Unidos. ¿Eso en qué país? Luego, en Irlanda. En Irlanda. En Irlanda. Me fui 2 meses a trabajar en Irlanda. Y es por esto que allí empecé a aprender algo más el idioma y me engrescó también a seguir adelante mi proyecto. Luego, sobre todo lo que más de la experiencia es, lo que más me gustó también es conocer diferentes maneras de pensar, es decir, cada uno aquí también piensa distinto, pero diferentes maneras de enfocar la agricultura. También allí trabajan algo diferente. Allí ser agricultor significa renunciar a la vida. No a la vida, sino a la vida con otra gente. Allí si quieres ser agricultor ganas dinero, pero vives a lo mejor a 8 horas de una montaña y a 3 días del mar, a 40 minutos de un supermercado y solo para ser agricultor. La cual cosa a mí me encanta, pero yo no podría vivir allí, yo no podría renunciar aquí donde vivo. Allí a la gente le costaba creer que yo tengo las montañas a 1 hora y el mar a media hora. Y decían, y que tengo la ciudad de Barcelona a 1 hora al sur y tengo otra ciudad a media hora al norte. Y decía, pero como allí no. Les costaba entender que se podía ser agricultor y también vivir con comunidad, como aquí dice. Qué bueno. Es curioso, sobre todo esto último que comentas. Claro, si no conoces aquello, yo no me lo plantearía ni siquiera que allí tienen ese tipo de problemática, por así decirlo. Sí, además. Sí, perdona, que te corto. No, adelante. Continúa. No, que además, por ejemplo, en Canadá solo tienen, es decir, de octubre a abril está todo nevado. Están a menos 23, menos 20, debajo de cero. Sí. Es decir, estar allí todo el año encerrado en casa es decir, allí es donde hay las máquinas más grandes en Canadá, porque allí se encuentran que cuando la nieve se derrite, pues tienen que sembrarlo todo porque los ciclos son muy cortos. Claro, súper ¿vale? rápido. Porque allí la tierra es muy buena, pero si hay nieve, todo está, Yeah. es decir, la vegetación está parada. Claro. Luego, lo que hacen es decir, trabajar como locos cuando hay buen tiempo. Pero claro, vivir allí todo el año para trabajar 4 o 5 meses, yo no podría, personalmente. Pero bueno, cada uno nace Eso es. donde nace. Y a nivel de agricultura, ¿cuáles son las principales diferencias que observaste entre nuestra agricultura y la de los países donde has estado? Sí. Bueno, básicamente, a ver, aquí en España hay muchos sitios donde se hace la siembra directa, pero en mi caso, aquí en Gerona la siembra directa no se usa mucho y esto sí que me impactó bastante, sobre todo también el monocultivo, que es trigo sobre trigo. Ahora están empezando muchos sitios con la colza. Poca cebada allí, ya que hay bastante peligro de heladas y les quema, que el trigo también se quema con las heladas en febrero o marzo. Pero bueno, básicamente también el sistema de producción, como es lógico, allí van con máquinas muy grandes, no van a sacar un rendimiento, lógicamente intentan sacar el máximo rendimiento, pero no es su objetivo, sino también el objetivo es el coste de producción sea bajo, ya que allí te puedes ir de una producción de 2.000, 3.000 kilos, que es lo normal, a nada. Es decir, hay años en Texas o Oklahoma que no se cosecha, o si se cosecha, no es todo en general, es igual que aquí hay regiones y tal, pero que si se cosechas para semilla, para el año siguiente o así, pero que la producción puede ser muy, muy mala. Imagino que la variabilidad depende también de las pluviometrías, claro, y algo que aquí en España. Claro. Sí. Y depende, y como más al sur, hay como más al norte, las variedades ya no son de invierno, son de primavera, los ciclos son más cortos, lógicamente también rinden menos. Claro. Y bueno, es decir, es una manera diferente de entender la agricultura. Allí dos personas podrían manejar 1.000 hectáreas.
Aquí no creo. Es complejo también. Es un poco la diferencia entre aquí y allí. Sí, es básicamente también otra cosa que aquí pues no está permitido, todo lo que son los transgénicos ni los Claro. herbicidas que usan allí. Allí es más fácil controlar las hierbas, que también tienen sus problemas de resistencias, pero bueno, allí tienen más facilidad de producción con algunos aspectos. Y a partir de todo esto que nos has contado, te han surgido diferentes proyectos y muchas propuestas, sobre todo por parte de algunas empresas. Cuéntanos un poco qué has hecho después de todo este viaje y en qué han consistido estas propuestas. Bueno, sí, básicamente es John Deere. Cuando volví en 2015, bueno, que ya casi era 2016, pues me propusieron, tenía que salir un modelo nuevo de máquina, que es la S700, y bueno, la John Deere decidió contactar conmigo para presentar un prototipo de máquina, que solo había 14 en Europa y eran demos. Pues mi proyecto consistió en ir a Alemania a hacer unos cursos y luego bajar, bueno, con la máquina y estar por Huesca y León, pues trabajando con ella, haciendo reportes y enseñándole a la gente, a los posibles clientes de la máquina que saldría, las novedades y cómo funcionaba. Fue una gran experiencia para mí porque me permitió conocer a un montón de gente, a diferentes maneras de trabajar, que esto sí que me sorprendió un montón, de cómo trabajan en León, cómo trabajan en Huesca. Y esto sí que realmente también me encantó porque además de poder tener el honor de presentar una máquina, que sea la máquina que además que más me gusta porque es la que llevaba a Estados Unidos y es la más grande, es la serie más grande de John Deere, pues es todo lo que comportó conocer gente, conocer a toda la gente del staff de John Deere, que además me trataron fenomenal y todo, pues para mí fue brutal. Y fue una oportunidad que no creo que vuelva a vivir. Qué bueno. Y bueno, cuéntanos un poco qué está haciendo actualmente Martí. ¿Y alguna idea loca para el futuro o no? Bueno, actualmente Martí está estudiando en los tiempos un poco libres y tal. Bueno, libres y no, porque también tengo que buscar el tiempo para hacerlo. Estoy estudiando ingeniería agrónoma y hace bastante tiempo que voy cogiendo así asignaturas un poco saltadas para ir a ver si un día lo puedo Avanzando, conseguir. ¿no? Sí, luego yo trabajo como aplicador en una empresa de aquí, Gerona, que bueno, tiene diferentes tractores es una empresa de servicios agrícolas y nos dedicamos a hacer tratamientos y a recolección también. Y estoy muy puesto en esta empresa también, trabajo casi, bueno, siempre es 100% de jornada con ellos y luego con mi madre también tenemos una explotación avícola y bueno, tratamos de ir compaginándolo todo un poco. Esto es un poco la vida que tengo montada aquí. Luego, bueno, con todo lo del coronavirus y tal, como es lógico, se ha separado todo el movimiento de personas. No era mi intención irme de momento a ningún sitio. Sí que es verdad que, bueno, cada año ofrecen, pero no, no a mí, sino a la gente que ha estado en Estados Unidos, cada año te ofrecen si quieres volver. Porque como les falta gente cada año. Es decir, de Estados Unidos cada año necesitan choferes. Luego, siempre me dicen si quiero volver, pero de momento no está en mis planes. Australia tampoco, es decir, Australia fue muy chulo, pero no es, yo siempre digo lo mismo, Estados Unidos es la primera división, es la Champions, y bueno, Australia está muy guay, pero sería un segundo A, como que Claro. Sí, sí. la división. Y bueno, volverán. Y sí que es verdad que muchas veces he encontrado o me han ofrecido ofertas de Sudamérica, que es una cosa que también me gustaría, pero de momento, es decir, creo que voy a visitar un día Sudamérica, pero Argentina, Uruguay o Brasil o algún sitio de estos, creo, no lo sé, pero es posible que sea en forma de turista y no sé, estar allí 2 semanas conociendo gente o algo. Trabajar toda una campaña en Sudamérica, nunca se puede decir que no, pero no entra en mis planes actuales hacerlo.
lo veremos. Ya se Y, verá. bueno, aunque esta pregunta no estaba, se me acaba de ocurrir y es, quizá alguna de las personas que nos vean, nos escuchen, pues tenga la inquietud y le surja ahora la curiosidad de decir, joder, ¿por qué yo no? ¿Animarías a alguna persona que tenga inquietudes de hacerlo a seguir un poco tu estela y hacer esa aventura en Estados Unidos? Sin duda, yo he hablado con un montón de gente, pero con un montón, yo creo que más de 100 personas han informado para ir allí a hacer lo mismo que yo. Además, es decir, cuando estaba yo, que sepamos, pero cuando estaba yo, había otro, un chico que se llama Andoni, del País Vasco, que también lo estaba haciendo al mismo tiempo que yo, lo que él no lo ubicaba, y siempre decimos lo mismo, que la gente tendría que, es decir, que se animara, que hay un montón de faena y trabajo. Esto sí, tienes que saber inglés. Y esto es el gran hándicap que tenemos en España, que no hablamos el inglés, y además la educación tampoco aprieta mucho por esto. Luego, bueno, si hay alguien con ganas de aprender, además yo siempre recomiendo lo mismo, no tener prisa. Hasta que no tengas 22 años tampoco puedes ir por el tema del carnet de camión. Ajá. Y hacer sobre todo el work and holidays. El workaway, perdona. El workaway es una cosa que yo encuentro fascinante, ya que tú vas a trabajar sin presión. Yo me acuerdo, cuando llegué a Irlanda, que era mi primera vez que salía como desde de casa, yo no tenía presión, porque estaba allí diciendo, a ver, hemos quedado que yo trabajaré, que trabajar ya sé, es decir, si no, dame una escoba, y me das comida y dormir, no me estoy defendiendo un sueldo. Luego, cuando llegas a Estados Unidos y te dan una máquina que vale 400.000 euros, tú tienes que defender tu sueldo y tienes que defender que aquella máquina facture o haga los kilos que tiene que hacer. Luego, hay mucha gente que, ostras, a mí me gustaría ir a llevar máquinas. Vale, estupendo, lucha por esto, pero antes prepárate bien, porque es que también sabemos de gente que ha ido allí y no ha aguantado. Es decir, la presión psicológica es grande porque trabajas muchas horas, trabajas con gente de todos los países, vives en una caravana con gente de todos los países y es decir, es como Gran Hermano. Luego, cuando tú entras en una caravana con 8 personas y son de 8 nacionalidades diferentes y además no hablas muy bien, porque otra cosa que pasa es que cuando no hablas bien un idioma pareces tonto y esto pasa a todos, ¿vale? Luego, y la gente te toma como aquel que dice, por tonto o puedes tener malentendidos, es complicado. Yo por suerte, mi jefe me cuidó perfectamente bien, fue mi gran suerte, yo creo. Pero también digo siempre que encontré buenos compañeros, también encontré gente que no le gustaba, es decir, que te putea o que está aburrida con su vida y se mete con las otras, pero conmigo y con otros. Pero no es fácil, es decir, tienes que ir allí preparado, muy concienciado de lo que tú quieres hacer, por qué estás allí y sobre todo esto, con una buena base, porque yo principalmente fui allí, es decir, tendría que haber estado mínimo 4 meses en Irlanda aprendiendo inglés, porque realmente pasé cosas es decir, que no recomiendo como aquel que dice, porque con una buena preparación lo podía haber evitado. Claro. Y a nivel de conocimientos de maquinaria y de manejar una cosechadora Nada, y tal. Nada, no exigen nada. Yo, el último año que fui, el chico que trabajaba conmigo, que llevaba el tractor, era un tío de Bruselas, que allí sí que tiene buen nivel de inglés, que trabajaba en una oficina de secretario, había estudiado económicas, no tenía nada, pero su abuelo tenía un tractor y le gustaban los tractores. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que me decía, oye, esta máquina, la otra. Esto es bueno y lo valoran. Yo había llevado máquinas de recolección. Cuando llegué allí fue una cosa que me ayudó mucho porque cuando, bueno, el jefe en los primeros días, que es cuando repasas máquinas, ya va viendo qué sabes y qué no. Luego, bueno, como sabía un poco graduar las máquinas y tal, pues dije, mira, Martí con una máquina. Y esto me salvó bastante. Porque allí, cuando vas allí, te puede tocar ser camionero, llevar tractor o maquinista. Y van rotando, ¿eh? Yo he llevado tractor, he llevado camión y he llevado máquina. Principalmente máquina porque yo ya había llevado
y hay mucha gente que no sabe graduar la máquina, que es lógico, una cosa que no se ha hecho. Luego, mis otros 2 compañeros habían graduado la máquina, no saben cambiar de soja a maíz, que son, bueno, son programas, es decir, es cambiar, que no pasa nada tampoco porque es que es una pantalla y el jefe, si no lo sabes, te dice, pues pon la trilla tal, el viento tal y ya está, no pasa nada, pero bueno, sí que es bueno siempre a veces que haya alguien que haya tocado un poco. Pero también es la gente se piensa que por haber llevado máquina, es decir, lo tiene más fácil y no es así, solo quieren, mi jefe siempre dice, bueno, jefe y la gente, el jefe de Andoni, este chico que también, dicen, sí, ganas de trabajar y de vivir una experiencia. Allí principalmente no cogen americanos porque un americano va allí, es decir, se compromete a 6-7 meses de campaña y cuando lleva allí 2 meses dice, estoy hasta la polla ya de llevar máquina, me voy a casa y te dejas colgado una máquina de 400.000 euros en medio de la nada. ¿Entiendes? Que no es fácil levantar el dedo y encontrar un chofer. Luego, ellos prefieren preparar a gente que le haga ilusión ir allí y que se mate a hacer horas y a cumplir su sueño. Y es por esto que y yo siempre animo mucho a la gente, pero hay mucha gente que a veces me dice, ostras, es que yo el inglés no lo llevo bien. Y ya, pues, no sé, prueba de ir a Sudamérica. Sí, aprende, lucha, es decir, no es nada imposible. Yo no tengo la ESO, es decir, yo ahora de más tarde sí, pero yo no soy, hay mucha gente que dice, oh, tú seguro que se te dan bien las lenguas. Yo soy nefasto, escribiendo soy nefasto, es decir, no se me dan bien. El inglés no se me da bien, pero la ilusión pudo, ¿entiendes? Es decir, yo aprendí, yo trabajo con un moreno de Gambia aquí con un africano aquí en Gerona, y él siempre lo dice, yo llegué aquí, ahora habla bien, pero yo no hablaba, pero él siempre me decía, porque yo estaba preocupado, y decía, mira, ahora voy a hacer como, con respeto, con mucha diferencia, pero yo ahora voy a ir a un país que no tengo habla. ni idea del idioma. Sí, y dice, tú ríe. Siempre dice, si tú ríes nadie te va a pegar. ¿Sabes? Y la verdad, es verdad. Entonces, yo fui a Irlanda y a veces no me enteraba y le reía y le decía, lo siento. ¿Sabes? Y la gente empatiza contigo. Y esto es bueno. Pero siempre recomiendo esto, apretar mucho con el inglés. No es fácil, no es hacer un curso de inglés. Es prepararte, pero es que te puedes ir a una granja gratis. Ya lo sé, es gratis, no ganas dinero, pero estás invirtiendo en tu futuro. La experiencia esa te la llevas para toda la vida. Yo creo que eso ya vale dinero. O sea que... Sí, yo, sin duda. Pues nada, Martí, como en cada programa y para finalizar con la entrevista, vamos a hablar acerca de unos temas un poquito más generales, pero considero que bastante trascendentales a día de hoy en el futuro y desarrollo de nuestro sector. Y como siempre digo, tú que tienes esa experiencia a nivel internacional, estoy totalmente convencido de que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Y para ello, en este momento, tú además ahora estás combinando tanto la agricultura como la parte de ganadería, estamos teniendo ciertos problemas a la hora de esa transición de valor durante la cadena agroalimentaria, ¿no? El problema de los precios, de los productos, etcétera, etcétera. ¿Qué propondrías tú para intentar mejorar esa transición de valor durante la cadena agroalimentaria? Consumo racional. Es decir, para mí, yo no estoy muy de acuerdo con los veganos ni los vegetarianos, los respeto, pero no comparto. Pero sí que también escucho muchas veces cuando hablan y sobre todo a veces que lees artículos, yo estoy de acuerdo que a veces consumimos más de lo que lo mejor necesitamos y como es lógico que el mundo está más repartido, ¿vale? Pero yo creo que tendríamos que ser más racionales a la hora de comer. Y luego, esto las personas, y luego los productores, tenemos que luchar para ser productivos, de calidad y competitivos. Pero esto no significa, desde mi punto de vista, esto es un punto de vista mío, pero que hay mucha gente que asocia producir menos y de más calidad como solución del problema, como es el ecológico que se puede, mucha gente que está apostando y lo respeto, pero si hacemos menos producto, más calidad, esto se podría discutir. Se podría discutir, efectivamente. Pero, y más precio, no estamos ayudando. Yo esto sí que lo tengo claro.
de que si hacemos menos producto y más caro, no estamos ayudando a la sociedad ni al planeta. Es decir, lo que creo que tenemos que hacer también es cambiar un poco las costumbres. Yo estoy de acuerdo cuando dicen que no tenemos que comer 2 veces al día carne, como yo hago. Yo soy uno de ellos, es decir, no. Pero a lo mejor sí tenemos que cambiar algunas cosas, la sociedad y luego los productores. A mí, en casa con mi madre somos productores de pollos. Pollo es la carne más barata que hay al mercado. Y nosotros hacemos un pollo de calidad, pero es un pollo industrial, ¿vale? Es la carne que encuentras en el supermercado. A mí, si me exigen hacer un pollo de más calidad, a mí no es decir, de más calidad, de más ciclo de vida, más caro, nosotros lo podemos hacer, no hay ningún problema. Pero sí que se tiene que tener en cuenta de que una cosa es lo que deseas y lo otro lo que la gente puede adquirir. ¿Me entiendes? Es decir, nosotros podríamos hacer un pollo que no sea tan industrial, pero luego hay mucha gente que cuando va al supermercado no puede, hay pollos que valen 3 euros el kilo, 6 euros el kilo o 12 euros el kilo. No todo el mundo puede comprar pollo de 12 euros el kilo. Yo sí que estoy de acuerdo que a lo mejor no tenemos que comer pollo cada día, 7 días a la semana, 2 veces. Y como productor de pollo digo esto, de que no tenemos que comer 2 veces al día pollo o carne. Y que a lo mejor si en vez de esto, de comprar esto, compramos 4 veces la semana y algo más caro, los productores también nos podremos flexibilizar en este aspecto. Pero sí que tengo clarísimo que lo que no podemos hacer es decir, dejar de producir con competitividad ni productividad, porque luego vamos a tener, es decir, más problemas, desde mi punto de vista, de que vamos a tener problemas de que la gente es decir, la gente que está bien va a poder comprar carne, ¿vale? Pero la gente que le cuesta, es decir, llegar a fin de mes o adquirir carne, pues le va a costar aún más y la diferencia va a ser más grande. Y por la parte de como, aparte de agricultor, sí que yo estoy también de acuerdo que tenemos que usar los herbicidas yo estoy muy de acuerdo en usar herbicidas, pero estoy de acuerdo también que se tienen que racionalizar también, es decir, se tienen que aplicar herbicidas cuando es necesario, la dosis que es necesaria y con la tecnología al máximo necesario para evitar tirar herbicidas. Pero son necesarios. Los fertilizantes igual, se tienen las desecciones, es decir, los purines, también tenemos que aprender a gestionarlos. Yo estoy de acuerdo, se han hecho cosas mal, tenemos que mejorar, claro. pero tampoco se puede pretender ni eliminarlas ni prohibirlas. Y ni cambiar de la noche a la mañana, por supuesto. Eso también tiene que ser un proceso de transición. Sí. Es un tema del que acabas de hablar muy interesante y que yo algún día aportaré mi opinión, porque creo que también puede que sea interesante que la gente escuche lo que pensamos cada una de las personas en este sentido. Así que agradecerte que te hayas abierto así con nosotros. No. Y para continuar, bueno, tú ahora estás en la carrera de ingeniero agrónomo también. ¿Qué papel crees que hemos de tener los ingenieros agrícolas o agrónomos en la producción y comercialización de los productos alimentarios? Pues yo básicamente creo esto, que lo que se tiene que intentar es respetar al máximo el bienestar animal y la productividad. Es decir, no, como ingenieros agrónomos lo que tenemos que hacer es intentar desarrollar productos competitivos con un bienestar animal y con calidad. Claro. Sí, y sostenible. Luego, bueno, hay diferentes maneras, hay mucha investigación, hay mucha gente que está investigando siempre cómo podemos mejorar el producto y la forma de elaborarlo. Y es decir, creo que sí que tenemos un papel muy importante en este aspecto de cara a la producción. Bueno. Y no intentar a veces especular al máximo, pero yo siempre también digo lo mismo. Yo soy productor de pollo, es decir, mucha gente atiende que cuando producimos en intensivo somos unos especuladores o solo nos importa el dinero. Lógicamente, los agricultores o ganaderos somos empresas. Tenemos que, es decir, si no ganamos dinero, no nos sale a cuenta producir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, es que nosotros somos el primer interesado en que el pollo esté bien. Si el pollo no está bien, no se engorda. Y a veces hay mucha gente que le cuesta entender esto. Es decir, no tratamos mal a los animales.
porque si los animales están mal no se engordan, y si no se engordan, como aquel que dice, no hacemos dinero. Por eso también es muy importante a veces conocer todos los procesos. Que esto también creo que es un problema que tenemos en la sociedad, que la gente lo quiere todo muy guay, muy rural, muy fotos al aire libre, pero luego vamos al supermercado y nadie se mira, solo se mira el precio. Y nadie tiene ni Luego, idea de lo que hay detrás. Eso ya lo hemos comentado ni también. idea, ni se fijan, y les da igual si es argentina la ternera, o es chilena, o es de Zamora, ¿entiendes? Luego, es decir, creo que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, pero es que ya a nivel de educación y todo, también creo que se tendrían que conocer muchos procesos de cómo se hacen, y también esto que parece que la gente, ostras, matar un animal para comer, no sé, creo que Llevando al extremo, quizá, en ¿no? los últimos años se está intentando como tapar, es decir, ¿sabes? De que, y yo, si fuera mi punto de vista, o si yo pudiera ver, naturalizaría bastante, es decir, el proceso. Es decir, no, lógicamente no vamos a poner vídeo de cómo sacrificamos un cordero, ¿no? Pero sí explicar a la gente, bueno, de que hay todo el proceso y cómo se hace, y que el animal se le cuida hasta el último momento. Lógicamente se le provoca la muerte, pero es que aquel animal está vivo gracias a la gente que come y a los productores que lo producen. Luego, bueno, creo que hay mucho trabajo entre todos de hacerlo. Y como ganadero, y también en parte como trabajador para una empresa de servicios que entiendo que también utiliza tecnología, conoces bien la figura del agricultor en la actualidad. ¿Qué características crees que debe tener un agricultor en el tiempo que corre para tener éxito en un mundo tan cambiante? Y en definitiva, ¿qué características o rasgos debería tener un agricultor digital? Bueno, básicamente innovación, es decir, y estar en el mundo que estamos, pero ya casi en todos los sectores, como es lógico. Pero en la agricultura creo que es bueno estar al tanto de todo, es decir, desde la semilla al herbicida, al fungicida, a la manera de trabajar la tierra, también a los costes, que es una cosa que tendríamos que muchas veces los agricultores perfeccionar mucho más, coger papel y boli y contar, que a veces pensamos más en tener un buen cultivo ¿Cuánto nos cuesta ese cultivo? que en la rentabilidad que nos trae aquel cultivo. Pero básicamente es experimentar, innovar y descubrir y aprender, y no parar nunca de buscar cosas y de aprender cosas nuevas que llegan, porque por suerte la globalización nos trae un montón de cosas nuevas cada día. Y bueno, viendo un poco el bagaje que tienes y toda la gente que conoce, me encantaría que nos recomendaras a alguien para entrevistar a un agricultor digital. Bueno, hombre, ¿Quién crees que mira, tiene algo interesante que contarnos? bueno, mira, no sé, es un poco, y estaba pensando con esto, pero sino también una persona bueno, que es decir, dentro del mundo de la maquinaria han aprendido a reinventarse en un negocio que está bastante, es decir, que hay bastante competencia, que es difícil salir como el día a día, de moverse y tal. Bueno, Ángel Caral, que es el cromato, que lo conoce mucha gente, Angelo Cromato, Sí, tengo por buena supuesto, yo lo relación con tengo él. ahí en las redes. Vale, pues es decir, su padre es el que empezó todo con las picadoras y tal. Son gente que para mí se merecen respeto, porque, es decir, son agricultores normales, como es lógico, pero que han sabido ir a buscar, es decir, incrementar su negocio, abriéndose por diferentes partes de España, trabajando, como aquel que dice, un poco como se hace en Estados Unidos también, yendo a buscar campañas para producir al máximo con las máquinas y tal. Y bueno, creo que también tiene muchas cosas que aportar, ya que no es fácil, es decir, manejar todo el tinglado que manejan, Efectivamente. ni descubrir cosas, y están a la última todos los días de qué es lo que sucede allí Y fuera. además hace poco ha hecho una compra que es la envidia, yo creo, de todo el país, ¿no? Con el tractor que ha Sí, estrenado. sí, ha comprado.
Sí, has comprado un tractor y una máquina de la última y es por esto que esto son gente que apuesta muy fuerte, se mueven y bueno, les deseo lo mejor y que les vaya muy bien porque realmente trabajan muy duro para esto. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy, compartir toda esta historia que tienes detrás. Desde mi parte, felicitarte por echarle un par en aquel momento y por haber vivido esa experiencia. Sí. Y nada, a ver si hay mucha gente que nos escuche y que se anima yo a toda esta digo locura, a que pruebe un poco, ¿no? Y experimente la experiencia de viajar. Sí, bueno, yo solo una pequeña cosa. Yo sí que es verdad que en su día un chico que se llama José de Huesca, en su día me escribió y me preguntó a ver un poco cómo lo tendría que, es decir, que le encantaría hacer lo que hice. El tío hizo lo que yo le expliqué y a su manera también, porque no se tiene que, no es mi camino, es decir, esto es fácil, es decir, no hay nada escrito. Y el tío también hizo Workaway, se fue a aprender inglés y se vino a trabajar en la empresa donde yo estaba. Y lo consiguió, es decir, no es nada, y repito, que yo no soy muy bueno en lenguas, no tienes que ser un mega crack, solo tienes que tener ilusión. Y con esto sí que iba sobrado. Y es fácil animarte y automotivarte, ¿me entiendes? Con eso Luego, nos quedamos entonces. Bueno, sí, es lo que yo digo, que sobre todo que la gente... Ahora, sí que hay mucha gente que dice, ostras, ¿hay alguien que hable español y puede...? No, es decir, no es fácil, pero no imposible. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por habernos contado tu historia y esperamos por conocernos personalmente dentro de poco cuando toda esta locura nos permita desplazarnos. Y bueno, pues a las personas que tengan interés, Martí, en saber más acerca de ti y tal, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo básicamente todo el día cuelgo tonterías en Instagram, así que allí normalmente sí que estoy bastante, y si no en Facebook o bueno, sí, en las redes sociales normalmente. Y ya te digo, ahí hay mucha gente que ha hablado con ellos y mucha gente me ha dicho, vale, y al cabo, mira, un chico no sé hace cuánto me escribió y me dijo, Martí, estoy haciendo lo que me dijiste, estoy apretando mucho con el inglés y tengo pensado irme. Y yo, vale, perfecto, pues luego, a ver, yo también puedo pasar contactos, yo no lo hago, pero es que hay gente, hay contactos, hay nombres de empresas, esto no cuesta nada buscarlo. Así que animo a la gente que le gustaría hacerlo. Genial. Pues a toda la gente que nos ha visto, nos escucha en este programa, gracias por haber llegado hasta aquí, y eso ya dice muchos de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto pues esperamos en la siguiente. No olvidéis seguir aportando vuestra granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.